A mí me encantan todas las cosas de cocina, me encantan los contenedores, los platos, los trastes, me fascina comprar cosas para mi cocina, las cucharas me fascinan. Y un día fui al supermercado a comprar algo que necesitaba, que no encontré, entonces iba de camino a la salida. Y de camino a la salida me encontré con este precioso contenedor de metal. A mí me encantan las cajas de metal, entonces vi este contenedor de metal y supe que tenía que ir conmigo a casa. Entonces lo tomé y de camino a la caja iba yo imaginándome todo lo que podía guardar en ese contenedor, en dónde lo iba a poner. Y llegué a la caja para pagar mi contenedor. Le di a la cajera mi tarjeta de débito porque no llevaba efectivo y la cajera me dio el punto de venta para que yo introdujera mi NIP. En ese momento me quedé fría porque acababa de cambiar mi NIP y no me acordaba qué NIP nuevo había puesto. Entonces introduje un NIP, fue incorrecto, y entonces me quedé pensando, tratando de recordar el nuevo NIP que había introducido. Ustedes saben que al tercer intento se bloquea la tarjeta, entonces lo intenté una segunda vez y fue igual. No pasó mi NIP. Entonces no quise que mi tarjeta fuera bloqueada y tuve que cancelar la venta, la compra de ese contenedor. Me fui a casa sin mi contenedor, sin mi fabuloso contenedor de metal. Días después regresé, ahora sí, con el NIP en la cabeza para hacer la compra y pude hacer la compra, pude tener mi fabuloso y grandioso contenedor de metal. Ahora sí, con la clave correcta y mi tarjeta aprobó esa compra. Juan 15, del 5 al 7 dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay 4 ingredientes esenciales que siempre tengo que tener en mi cocina, que nunca me faltan. 1 es el jengibre, 2 la mantequilla, 3 huevos y 4 harina. Son ingredientes que uso mucho porque, bueno, el jengibre fresco lo consumo diario, ya sea en jugos, en té, en guisados, no sé, en muchas cosas uso el jengibre fresco. Y la harina, los huevos y la mantequilla son esenciales porque a veces cuando no hay nada que comer, cuando no tenemos en el refri algo que comer, es muy fácil sacar harina, huevos y mantequilla y hacer unas deliciosas cremas. Bueno, con un poco de leche, pero la harina siempre es esencial en una cocina. Entonces, finalmente pude tener mi fabuloso contenedor de metal en mi cocina y lo que hice con ese contenedor fue decidí que sería mi contenedor de harina. Ahí guardo la harina siempre, se conserva muy bien, se conserva herméticamente cerrada y en perfecto estado. Y cuando yo estoy preparando, digamos, crepas, que es lo que más hago, o algún pastel, siempre digo voy a tomar la harina. No digo voy a tomar el contenedor donde se encuentra la harina o la harina se encuentra dentro del contenedor de metal. Tomo la harina, o sea, tomo el contenedor. ¿Por qué? Porque la harina está dentro de ese contenedor. El contenedor que lo tengamos, sea de metal, de plástico, sea de lo que sea la bolsa, uno toma la harina, no toma uno el contenedor donde se encuentra dentro la harina, ¿verdad? Y esto es lo que habla Juan 15.
Nosotros permanecemos en Dios. Cuando sus palabras permanecen en nosotros, nosotros permanecemos en Él. Ahora Él es ese contenedor de metal donde nosotros estamos guardados, donde nosotros estamos escondidos. Cuando nosotros confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y empezamos a sumergirnos en su presencia, sumergirnos en su palabra, aprender de las riquezas, de las promesas que se encuentran en esta palabra, nosotros estamos dentro de Él, nos metemos a ese contenedor precioso de la presencia de Dios, de quién es Dios, y dice que entonces si sus palabras están en nosotros, nosotros estamos en Él, nosotros estamos dentro de Él. Pero esta transacción tuvo algo mucho más importante, una trascendencia mucho mayor en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida como cristianos. Hoy vamos a hablar, continuando con nuestra serie acerca de oración, hoy vamos a hablar del nombre de Jesús. ¿Por qué los cristianos, por qué los hijos de Dios oramos en el nombre de Jesús? ¿Por qué terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús? Y si tú te has preguntado esto y no sabes por qué, bueno, pues hoy lo vas a descubrir. Bienvenidos a Living the Word, el lugar donde llevamos la palabra de Dios a nuestra vida diaria. Mira, Filipenses 2:9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como hablaba en otro video, Jesús murió en una cruz para pagar tus pecados, para pagar los míos, para pagar tus faltas, para pagar las mías. ¿Por qué? Porque Dios no puede ver pecado, porque para Dios nuestros pecados, Él no puede ver nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces tuvo que haber alguien que pagara esos pecados para que tú y yo no muriéramos. Entonces Jesús, con su sacrificio en la cruz, pagó por esos pecados. Y la palabra dice que Él descendió al infierno. Pero al descender al infierno, Él tomó las llaves del infierno. Él tomó las llaves y conquistó la muerte. Él tiene autoridad sobre la muerte. Él tiene toda la autoridad. En Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves, Él tiene todo el poder, Él tiene toda la gloria. Él tiene el poder porque está sentado junto a Dios el Padre, está sentado a la diestra de Dios el Padre. El diablo no tiene más poder. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el diablo ya no tiene más poder sobre nosotros. El único poder que el diablo tiene sobre nosotros es el que nosotros le demos con nuestra boca. Porque cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como vimos en Filipenses 2, Él tiene el poder sobre todo, su nombre sobre todo. Todos sus enemigos han sido puestos por estrado de sus pies. Vamos a leer Efesios. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando Jesucristo murió y Él resucitó, venció a la muerte, Él resucitó porque la muerte no tuvo poder sobre Él. Él resucitó venciendo a la muerte. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ante su nombre se dobla toda rodilla, que está en los cielos, que está en la tierra, que está debajo de la tierra. Todos se doblegan ante el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es nuestro NIP delante del trono de Dios. Si yo voy a la tienda, como me pasó, y doy mi tarjeta de crédito, de débito, de lo que sea, me piden mi NIP y pongo un NIP incorrecto,
esa compra no puede ser realizada porque yo no tengo la autoridad. Al poner un NIP que es incorrecto, quiere decir o que esa no es mi tarjeta, que me la robé, simplemente que no tengo la autoridad para hacer esa compra con esa tarjeta. Sin embargo, cuando yo coloco el NIP correcto, la tarjeta aprueba la compra y entonces el supermercado o la tienda en que yo esté comprando puede cobrar el importe de esa compra. El nombre de Jesús es nuestro NIP porque ante el trono de Dios el nombre de Jesús tiene poder, pero no solamente dentro del trono de Dios. El nombre de Jesús es el NIP correcto para que entienda el diablo, para que entienda todos los espíritus que están en contra de Dios, todo lo que se opone al reino de Dios, entienden con el nombre de Jesús que se tienen que doblegar y que tienen que hacer lo que ha sido decretado, lo que ha sido hablado sobre ellos. En el nombre de Jesús nosotros tenemos la autoridad. Así como en mi contenedor, dentro de mi contenedor está esa harina, nosotros al confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora estamos dentro de Él. Dentro de Él, cuando nosotros conocemos estas palabras y estas palabras que Él dijo, que Él nos ha hablado, viven dentro de nosotros. Nosotros somos esa harina dentro de ese contenedor. Entonces ahora, estando nosotros dentro de ese contenedor, dentro del nombre de Jesús, tenemos la autoridad y todas las cosas que se oponen a su reino, todas las cosas, los demonios, dice, principados y potestades que se oponen a ti y a mí, que se oponen al establecimiento del reino de Dios, tienen que sujetarse cuando nosotros confesamos el nombre de Jesús. El diablo no soporta escuchar el nombre de Jesús porque sabe que ante el nombre de Jesús Él se tiene que doblegar. Sabe que ante el nombre de Jesús Él tiene que obedecer. Hay un autor que me gusta, que conocí desde antes que siquiera escribiera su primer libro, que es Bob Goff. Me encanta. Si no lo conoces, por favor, búscalo en YouTube o en internet. Es un hombre tremendo. Y es un hombre que es audaz. Él no tiene miedo de hacer, de buscar, de ir, de meterse donde quiera que se tenga que meter con tal de transformar ese lugar para el reino de Dios. Y me encanta que él y sus hijos desde que eran pequeños invitaban a primeros ministros, invitaban a presidentes, les enviaban la llave de su casa para que ellos vinieran a visitarlos. Obviamente algunos los rechazaron, pero para su sorpresa un primer ministro de un país africano un día les llamó y les dijo: quiero ir a su casa. Bueno, pues él tenía la llave porque ellos ya le habían enviado la llave de su casa con un sobre. Y entonces tuvieron esta conversación y después de un tiempo este primer ministro hizo a Bob Goff un diplomático de su país. Entonces ahora Bob Goff tiene la carta de diplomático de este país africano. Lo que quiere decir que donde quiera que él vaya, él puede estacionar su coche donde quiera porque tiene permiso diplomático, porque donde quiera que él vaya se convierte en el territorio de ese país africano. Y él tiene toda la autoridad. Así somos nosotros aquí en esta tierra. Cuando nosotros estamos dentro de Dios, estamos dentro de la autoridad de Dios, dentro del reino de Dios, usando con autoridad y con derecho legal el nombre de Jesús. El territorio donde nosotros estemos se convierte en el territorio de los cielos, se convierte en el reino de los cielos y tenemos autoridad para establecer lo que Dios ha ya declarado y querido en su voluntad del reino de los cielos sobre ese lugar. Sea en tu casa, sea en tu colonia, en tu zona, en tu área, sea en tu ciudad y sea en tu nación. Tú tienes derecho legal sobre esa nación en el nombre de Jesús para establecer el reino de Dios en esa nación donde tú vives, en ese lugar donde tú vives. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús, así como la harina dentro de ese contenedor. Nosotros estamos dentro del contenedor del nombre de Jesús, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. Por eso nosotros usamos el nombre de Jesús. No lo usamos como una muletilla, no lo usamos como una costumbre, no lo usamos porque pues todo el mundo termina sus oraciones de esa manera, entonces yo también lo voy a hacer de esa manera. No.
Lo usamos porque estamos estableciendo ante el cielo, estamos estableciendo ante el infierno y estamos estableciendo en la tierra que nosotros conocemos, estamos completamente conscientes de la autoridad de Jesucristo y sabemos que la autoridad de Jesucristo es nuestra autoridad porque hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Porque el Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre y Él dice que pidiéramos en su nombre, y lo que pedimos en su nombre Él nos lo hará. Lo que pedimos en su nombre de acuerdo a su voluntad, Él lo hará. Por eso pedimos al Padre en el nombre de Jesús, porque ese es nuestro NIP, el nombre de Jesús es nuestro NIP ante el cielo, es nuestra carta diplomática ante el reino de los cielos, delante del Rey, delante de Dios. Tenemos esa carta diplomática en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Por eso, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Él es el Dios, que Él es el Rey, que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando tú ores, cuando tú pidas algo al Padre, pídelo en el nombre de Jesús, ora en el nombre de Jesús cuando tú declares lo que tiene que pasar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo acerca de las declaraciones del reino de los cielos, para establecer el reino de los cielos en la tierra. En Isaías 37 dice que nosotros habitaremos en moradas de paz, habitaciones seguras y recreos de reposo. Vemos en todos los lugares cómo hay situaciones difíciles, cómo hay situaciones de violencia, situaciones que van en contra de lo que Dios ha establecido para esta nación. Pero tú vives en una colonia, tú vives en una zona donde quiera que esté y ves algunas cosas que no van de acuerdo, situaciones de violencia, de inseguridad, pero sabes que ese es tu territorio jurisdiccional. Cada quien tenemos un territorio jurisdiccional. Pequeña, mediana y grande escala. Pequeña, nuestra zona, nuestra cuadra. Grande, mediana, nuestra ciudad. Y grande es nuestra nación. Tenemos derecho jurisdiccional en nuestra nación como hijos de Dios. Entonces tú declaras, si la palabra de Dios dice que mis habitaciones, el lugar donde vivo, mis vecindarios serán moradas de paz, habitaciones seguras y recreos de reposo, entonces yo voy a declarar eso, porque eso es lo que tiene que suceder. Y en el nombre de Jesús yo declaro y ordeno que este lugar, este vecindario se convierta en moradas de paz, habitaciones seguras y recreos de reposo. Y sabes que no importa lo que veas, no importa si pasa una semana y no ves que se arreglan las cosas, y no ves que haya paz en tu vecindario y no ves que las cosas se arreglen, sigue declarando, apégate a esa confesión de la palabra de Dios en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el nombre de Jesús toda situación debe ceder y debe adecuarse a lo que tú estableces con tu boca, conforme a la palabra de Dios en el reino de Dios. Porque acuérdate que tú eres esa harina dentro de ese contenedor, estás dentro del reino de Dios, estás dentro de la voluntad de Dios, estás dentro del nombre de Jesús. Y así es como tú oras, declarando el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro que por escrito está que por las llagas de Cristo yo fui curada, el castigo de mi paz fue sobre Él. En el nombre de Jesús enfermedad cedes, enfermedad desapareces. En el nombre de Jesús tú tienes la autoridad. En el nombre de Jesús eres ese diplomático del reino de los cielos que está aquí en la tierra para establecer el reino de Dios. Por eso usamos el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es salvación, porque el nombre de Jesús es esa autoridad y es ese NIP que tenemos ante el reino de los cielos para establecer la autoridad de Dios. ¿Ves qué fácil es esto? No tiene nada de complicado entender estas cosas. Ahora cuando tú ores, confiesa el nombre de Jesús, declara el nombre de Jesús, empieza tu día en el nombre de Jesús, termina tus oraciones en el nombre de Jesús, entre tus oraciones declara el nombre de Jesús, donde quiera que tú vayas, habla el nombre de Jesús y vas a ver cómo ese NIP te va a abrir la puerta del reino de los cielos y vas a ver cómo tus circunstancias, las enfermedades ceden, cómo tu entorno cambia, cómo tu día es completamente diferente en el nombre de Jesús. Gracias por ver este video, espero que puedan compartir este video, darle like si les gustó y pueden seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram como Danae Gabriela Sánchez. Por cierto que no sé si ya
comprar mi libro, pero mi libro ya está disponible. Este libro también habla de la identidad que tenemos en el nombre de Jesús. Es este libro, bueno, esta es la versión de pasta dura, pero este es el libro, espero que lo compres, cómpralo. Es un libro que te va a hablar acerca de quién eres tú realmente en Cristo. Es mi caminar de cómo yo desconocía quién era yo en Dios, hasta que Dios con su amor y con su presencia me fue atrayendo y me fue abriendo los ojos y me fue mostrando quién soy yo realmente en Él. Cómpralo, está disponible en Amazon, en Barnes Noble, en Google Play Books y no te lo pierdas, está muy bueno. Está en versión de pasta dura, pasta suave y en versión digital. Gracias por ver este video.